Mario, hablaste de inseguridad siempre a la hora de empezar a escribir. Digamos, el Mario Vargas Llosa, que tenía 40 años, ¿era igualmente inseguro que este? Que tiene muchísimo más opción. Siempre he tenido inseguridad, siempre he tenido mucha inseguridad. Lo que pasa es que, digamos, después de publicar los primeros libros, pues ya supe que trabajando, disciplinándome mucho, podía, digamos, vencer ese obstáculo, pero para mí fue un gran obstáculo. Y además, digamos, los primeros años de mi vocación, digamos, yo sufría mucho, porque mi ambición era ser un gran escritor y tenía la sensación de que todo lo que escribía estaba a años luz de lo que escribían los grandes escritores. Afortunadamente para mí, descubrí a Flaubert el año 59, primeros días que llegué a París. Leí Madame Bovary, que es una novela que a mí me cambió la vida. Admiré enormemente esa novela, empecé a leer a todo Flaubert y leí la correspondencia de Flaubert, y eso es lo que más me ha ayudado, creo, en mi vida de escritor. Sobre todo la correspondencia de los 5 años que a Flaubert le tomó escribir Madame Bovary, en los que vivía pues, separado de su amante, se veían solo un día al mes, y afortunadamente, gracias a esa separación, se escribían cartas todos los días, y Flaubert en sus cartas diarias hablaba, más que de amor, hablaba de la novela que estaba escribiendo. Estaba tan profundamente contaminado de esa historia, de ese personaje, de los problemas que tenía al escribirla, que en esas cartas fue documentando, pero día a día, es el caso único en la literatura, día a día lo que fue escribir Madame Bovary. Y a mí realmente me hizo un bien extraordinario descubrir cómo alguien que no tiene talento puede de alguna manera, a través de esfuerzo, de disciplina, de perseverancia, de terquedad, como lo hizo Flaubert, construirse un talento. Creo que por eso Flaubert, que era un pesimista, que solo veía el lado negro de la vida, de las cosas, transmite un optimismo extraordinario a un joven que descubre, como él descubrió, que no tenía ese talento natural de los genios, que si quería ser un buen escritor, tenía que trabajar como un gaviota, con horarios absolutamente enloquecidos, de 12, de 15 horas al día, exigiéndose, autocriticándose, y eso es Madame Bovary, es la obra genial de un escritor que por no tener talento, por creer que no tenía talento, trabajó y se exigió más que ningún otro escritor hasta producir esa obra maestra. ¿Y esto te representa a vos? Para mí es la gran experiencia, digamos, como lector, haber seguido el ejemplo de Flaubert. ¿Cómo nació La Guerra del Fin del Mundo? Vale. La Guerra del Fin del Mundo nació gracias a la lectura de un libro maravilloso que es Ocertois, de Euclides da Cunha. Yo creo que es uno de los grandes libros que se han escrito sobre América Latina. Creo que quien quiere entender qué cosa es América Latina, no más que qué cosa es, qué cosa no es América Latina, debe leer Ocertois. Es un caso muy fascinante de un intelectual que era un fanático republicano, que creyó, como todos los republicanos del Brasil, que el levantamiento de esos campesinos del nordeste era un movimiento no espontáneo de campesinos, ya que la república se había hecho para los campesinos y para los pobres, sino un movimiento dirigido por los señores feudales, por los militares monárquicos exiliados en Argentina o en Portugal, por Inglaterra, que había tenido una relación muy estrecha con la monarquía, y que, como creyeron todos los republicanos, pues combatió esa rebelión escribiendo artículos feroces contra los intervencionismos extranjeros, e incluso acompañó a la cuarta expedición militar contra Canudos, la acompañó y escribió desde el frente de batalla unos artículos en los que clarísimamente la ficción ideológica prevalecía sobre la observación, la realidad. Y luego vino la matanza esta atroz, los 40.000 muertos que se calcula, y él hizo una cosa que los intelectuales no suelen hacer, ¿no? Reconocer que se había equivocado, reconocer
reconocer que había cometido, como tanta gente justamente del Brasil más moderno, del Brasil más culto, una equivocación garrafal, dando una lectura absolutamente falsa a lo que era esa rebelión de campesinos. Campesinos que no se rebelaban realmente contra la República, se rebelaban contra el diablo, que estaban convencidos que encarnaba la República. Eso les habían enseñado. Entonces habían actuado con gran coherencia, con una fe, ¿no es cierto?, que les decía que la República era una hechura masónica, que la República era el demonio sobre la tierra, era la derrota del buen Jesús, ¿no? Y se levantaron contra eso, ¿no? Entonces empezó a recordar que él había visto batallas en Canudos donde los campesinos atacaban a los soldados gritando ¡vive el buen Jesús! Y los soldados atacaban a los campesinos diciendo ¡muera Inglaterra! Interesantísimo ver esa confusión, ese malentendido atroz, donde cada uno de los bandos atacaba un fantasma, a una irrealidad resultado de creencias fanáticas. Y entonces él decidió tratar de entender qué es lo que había ocurrido y escribió ese libro maravilloso que es Os Sertões, mostrando cómo ciertas ideas se deformaban al llegar a América Latina, se convertían a veces justamente en sus antípodas, y cómo todo eso había creado esa división atroz de un doble fanatismo cuyo resultado había sido la violencia. Yo viví además, yo leí ese libro en un momento muy difícil para mí desde el punto de vista de las ideas, estaba muy desencantado del socialismo, de la izquierda, hacía una lenta revalorización de la democracia, de la libertad, dentro de una gran confusión, y de repente ese libro a mí me abrió tremendamente los ojos sobre lo que significaba la visión dogmática y fanática, la violencia atroz que eso llega siempre a producir. Bueno, y me di cuenta que Canudos había habido prácticamente en toda América Latina, que todos los países latinoamericanos en algún momento de su historia republicana habían vivido situaciones parecidas, de las que habían resultado guerras civiles, matanzas, y entonces sentí esa necesidad, esa urgencia, no sé cómo llamarla, de escribir una historia a partir de esa experiencia. Fue una experiencia para mí muy difícil porque yo no conocía, digamos, esa parte del Brasil. Los personajes de la historia no hablaban la lengua en la que yo escribía. Todo eso me planteó unos problemas, digamos, técnicos enormes, pero al mismo tiempo fue tan fascinante leer, documentarme, viajar por todos los pueblecitos del interior de Bahía, donde el conselheiro predicó, construyó iglesias. Fue una de las experiencias más emocionantes que he tenido en la vida, ver cómo en esos pueblos tan alejados, tan aislados, lo más importante que había ocurrido fue Canudos, de tal manera que eso estaba vivo todavía en la memoria, bueno, deformado por supuesto por la imaginación, pero muy vivo en la memoria de los campesinos. Era otro Brasil, ¿no?, muy distinto del litoral, el Brasil de los caboclos, de los vaqueros, de una religiosidad un poco salvaje pero muy intensa. Una experiencia realmente extraordinaria y al mismo tiempo una de las novelas que más trabajo me ha costado escribir, ¿no? Claro, un momento bisagra en tu vida política, en tu sistema de creencias, además, ¿no? Ahí comienza una nueva historia. A eso precisamente quería llegar. Evidentemente podríamos seguir hablando de todas tus novelas. Casi todas ellas no dejan de ser políticas, aunque sean intimistas, o históricas, documentales. Realmente creo que el tema de las ideas está de una manera muy permanente en tu obra, ¿no? Y pensaba estos días que hemos hablado en algún momento y que te escuchaba, que vos seas una especie de liberal inglés. ¿De? Liberal inglés. Bueno, inglés, liberal sí, inglés, lo soy en un sentido emotivo porque admiro mucho a Inglaterra, donde viví unos años para mí muy hermosos, pero liberal sí soy, o por lo menos trato de serlo, desde luego. Claro, lo digo en el sentido en que hay un liberalismo en Inglaterra que es bastante diferente a cómo se manifiesta el liberalismo en otros sitios,
que es un liberalismo que defiende los derechos humanos, la democracia, está contra las dictaduras, tiene una posición dura frente a ciertos dogmas de la Iglesia dura, realmente, ¿no? Y ese liberalismo, que yo podría decirte que en términos españoles, a ver, decime si estoy equivocado, vos serías algo así, estarías entre la izquierda del PP y la derecha del PSOE, en ese interregno ideológico. ¿Estoy equivocado? Bueno, sí, yo creo que me muevo más o menos por ahí, digamos, sí, más o menos creo que eso es lo que yo defiendo, lo que yo creo que sería bueno para mi país, para